Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Algunos de los tipos de los cuentos son fantasía, naturaleza, misterio, terror, comedia y realistas. En todo cuento distinguiremos tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento se presentan los personajes y se explica cuándo y dónde comienzan los hechos. Estos responden a las cuestiones: ¿quién es protagonista o los protagonistas del cuento? ¿Hay personajes secundarios? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Cuándo ocurren? En el nudo se cuenta lo que hacen los personajes y lo que les pasa. Responde a las cuestiones: ¿qué les pasa a los personajes? ¿Qué problema tienen? ¿En qué enredo se han metido? ¿Aparece algún personaje nuevo? En el desenlace se resuelve la situación y se cuenta cómo acaba la historia. Responde a las cuestiones: ¿cómo se resuelve la situación? ¿Intervienen a los personajes en la resolución del problema o es algún otro hecho lo que lo resuelve? ¿Cómo termina el cuento? La función de un cuento es la de recrear una historia de ficción, con el objetivo primordial de explotar la imaginación del lector u oyente, mediante la descripción de personas, lugares y situaciones fantásticas, únicas e intangibles. Algunos ejemplos de este son: Caperucita Roja. El autor francés Charles fue el primero que puso por escrito este cuento de transmisión oral. Narra la historia de una niña que, a pedido de su madre, le lleva una cesta a su abuelita, que vive en el bosque y está enferma. En el trayecto la niña es engañada por un lobo feroz. Gracias a un leñador que pasaba por el lugar, la historia concluye con un final feliz. Otro ejemplo es Pinocho. Su autor es Carlo Collodi. La historia fue publicada en el periódico italiano entre los años 1882 y 1883. El protagonista es una marioneta de madera que se convierte en un niño de verdad como deseaba su carpintero, Geppetto. El deseo se le concede el hada azul, pero con una advertencia: para que la marioneta sea un niño de verdad, deberá demostrar que es obediente, bueno, generoso y sincero. Pepito Grillo, quien se convierte en la voz de su conciencia, tendrá el rol clave para conseguirlo. Por último, tenemos a La Sirenita, escrito por el poeta Danish Hans Christian Andersen. Este cuento se publicó en 1937. Narra la historia de una joven princesa llamada Ariel, que como regalo de cumpleaños se prepara para hacer realidad su sueño: conocer el mundo de los seres humanos. Leyenda. La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Se ubica en un tiempo y lugar familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta veracidad al relato. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales, ya sean milagros, presencia de criaturas verídicas o alguna de ultratumba. Por ejemplo, una de las leyendas más famosas podría ser el caso de La Llorona, una mujer que al perder a sus hijos sucumbe a la tristeza eterna y deambula por las calles de Xochimilco buscando a dichos niños. El Charro Negro. La leyenda de un hombre que gracias a su gran ambición sufre eternamente en el infierno y trata de llevar a las personas con grandes ambiciones junto a él. O el Chupacabras, una bestia enorme que le chupa la vida a los animales de ciertas comunidades, así como a ciertos humanos. Fábula. La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta, en estilo llano, una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionadora. Posee una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal, que casi siempre aparece al final y más raramente al principio, llamada generalmente moraleja o adfabulación.
Sus características principales vendrían siendo los elementos de narración, la estructura, los personajes y temas abordados. Ejemplos: el lobo con piel de cordero. Para poder comerse los corderos del rebaño, un lobo decidió meterse dentro de la piel de un cordero y para despistar al pastor. El perro y su reflejo. Había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo, llevaba una presa bastante grande en su boca. Pedro y el lobo. Pedro solía divertirse burlándose de sus vecinos, pues gritaba por un lobo y cuando todos venían a socorrerlo, se reía diciéndoles que había sido una mentira. La épica, o sea, el género épico de la literatura, es una de las formas más antiguas de narrativa que se conoce, cuyas obras normalmente voluminosas tratan sobre hechos míticos o legendarios, como hazañas de héroes y grandes guerras, que a menudo sirvieron de relato fundacional de las culturas antiguas. Muchas sagas épicas de la antigüedad sobreviven hoy en día y constituyen la principal fuente de entendimiento de los pueblos antiguos y sus religiones, o al menos de sus visiones del mundo. En esos textos se suele enaltecer o engrandecer al pueblo contando sus orígenes divinos, o los de sus héroes nacionales, pero no se trataba de textos destinados al rezo como los textos sagrados, sino de obras literarias transmitidas de generación en generación. Si bien todas las grandes civilizaciones antiguas tuvieron sus propios cantos heroicos y sus propias narraciones épicas, no eran iguales. Los primeros en estudiar formalmente las características del género y diferenciarlos de otras formas de canto y de poesía fueron los antiguos griegos, específicamente el filósofo Aristóteles, quien en su libro Poética de 335 a.C. compuso el primer estudio y clasificación de la literatura de Occidente. Para Aristóteles, la épica era el segundo género literario en importancia después de la tragedia, ya que en ambas se representa a hombres esforzados, o sea, mejores de lo que son en realidad, frente a un destino cruel e inamovible, lo cual permitía grandes enseñanzas morales. Pero mientras la tragedia, de donde proviene el teatro actual, lo representaba en el momento mismo y frente a los ojos de los espectadores. La épica, en cambio, lo hacía a través de un narrador y por lo tanto estaba un paso más alejado de la verdad, ya que todo se conocía a través de las palabras y el punto de vista de dicho narrador. En la actualidad, la épica es un género poco o nada cultivado, comprendido como el antecesor de las formas modernas de narración, el cuento y la novela. Los mitos son relatos legendarios y simbólicos que tratan de las relaciones entre la divinidad y los seres humanos, desvelan el sentido del mundo y de la vida, o explican el origen de ciertos fenómenos, instituciones y prácticas humanas. Muchas veces los mitos formaban parte de la religión de un determinado pueblo. Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relaciones con ellos. El estudio de esos relatos y narraciones míticas es conocido como mitología. Por ejemplo, el mito griego de Orión, célebre cazador y héroe nacido en Beocia, del cual hay numerosas variantes y versiones. Relata que fue cegado por la pasión al contemplar las hijas de Pleione, una ninfa oceánide, por la que se dedicó a perseguirlas durante 7 años por toda Grecia. Las Pléyades, llamadas así por su madre, rogaron al dios padre Zeus por su salvación y fueron elevadas al firmamento, donde pasaron a formar el conjunto de estrellas del mismo nombre. Orión, frustrado en su deseo, murió mucho después debido a una picadura de escorpión y fue también llevado al firmamento por los dioses, para que pudiera continuar allá arriba su persecución. Por lo mismo hicieron después con el escorpión que le dio muerte, dando origen así tanto a la constelación de Orión como a la de Escorpión. La epopeya. El griego es la lengua en la que se encuentra el origen etimológico del término que ahora nos ocupa. Este procede de la palabra epopeia, la cual es fruto de la unión de varias partes claramente delimitadas como son epos, que puede definirse como discurso poético o cantado, y poiein, que equivale a crear. De esta manera, teniendo en cuenta este desglose y mezcla de vocablos y significados, se procedió a dar lugar a esa epopeya, que se considera que era un poema largo que se utilizaba para describir acontecimientos heroicos o legendarios. La epopeya se define como poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecian detalles sobrenaturales.
El término también se utiliza para nuclear a los poemas que constituyen la tradición épica de una comunidad o pueblo. Un ejemplo de epopeya es la famosa epopeya La Odisea. Es un poema épico griego que está compuesto por 24 cantos y se le atribuye al poeta griego Homero. Se cuenta que se escribió en el siglo VIII a.C., en los asentamientos que Grecia tenía en la costa oeste del Asia Menor. Otro ejemplo es la Ilíada. Esta epopeya griega es el poema más antiguo de la literatura occidental y se le atribuye también a Homero. Consta de 15.693 versos y está compuesta en hexámetros dactílicos. La tercera epopeya es la Divina Comedia. De las epopeyas famosas es probablemente la más reconocida. Se trata de un poema épico escrito por Dante Alighieri, del que se desconoce su fecha exacta, pero se cree que se escribió entre 1304 y 1308. Que relata los hechos el cual básicamente ay, mierda. Coño de la madre. La leyenda es una narración de hechos naturales. Espera, debía decir que era la leyenda primero, ¿no? Leyenda. La leyenda es una narración de... ¿Hiciste algo? Sí. Leyenda. La leyenda es una narración de hechos naturales. ¡Cállate, Aaron! Leyenda. Mito y el suceso verídico. Lo que confiere La leyenda. La leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. ¡Cállate, Carrie! Leyenda. ¿Es en serio? Es que ¿para qué no avisas? 6 hojas y media después. En forma oral o escrita. ¿Cómo me caes mal? ¡Ah! ¡Vete! Es que me... Que presentan elementos sobrenaturales como milagros, presencia de mamá. Presencia de mamá. Es que eso no, hijos. Leyenda. ¿Es en serio? O sea, ni siquiera. Leyenda. La leyenda es una ¿Qué? Por ejemplo, el mito griego de Orión. Por ejemplo, el mito griego de Orión, célebre cazador y héroe nacido. ¿Qué? Por ejemplo, el mito rogaron al dios padre Zeus por su salvación y fueron elevadas al firmamento durante ejecución. Pero lo mismo hicieron después con el escorpión que le dio muerte, dando origen así tanto al Los mitos son relatos legendarios. Por ejemplo, el mito griego de Orión, célebre cazador y héroe nacido en Beocia, del cual hay numerosas Pleione, una ninfa Por ejemplo, ¿Dónde? ¿Para qué quiero esta información? Un argumento. Ok, Sofía, vales caca.
Los tipos de cuentos... ¡Qué rollo! Algunos de los tipos de los... ¿Cómo que los tipos de los cuentos? ¡Qué ridículo! Francés Charles... ¿Charles qué? ¿Cómo se pronuncia? Este cuento de... ¿Por qué me trago tanto, Sofía? ¿Por qué te tragas tanto? Pasaba por el lugar... ¿Por qué? ¿Te quemas? Doctor Carlo Collodi. Ay, qué tonta. Por último tenemos el ejemplo. No, ¿cómo que el ejemplo? Ay. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Vale.